Juan 17, 20 al 23. Dice así la palabra del Señor. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ok, nos acercamos al final de el tema de la unidad. Realmente restan 2 sermones y habremos pasado al versículo 24. Y de hecho, el segundo sermón que falta sí es relacionado a la unidad, pero va a ser más enfocado en las preciosas palabras de nuestro Señor cuando dice, lean conmigo al final del versículo 23, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Impresionante ese texto, hermanos. Somos amados como Cristo es amado. Así que en realidad creo que podríamos decir que falta solo un sermón de la unidad y continuaremos con el versículo 24 habiendo expuesto esta frase final del versículo 23. Hermanos, hemos hablado ya varias cosas del tema de la unidad. No ha sido una exposición exhaustiva de la unidad porque no estamos en una serie de la unidad, más bien estamos en una serie expositiva de Juan y nos tocó caer en Juan 17 y nos ha tomado este tiempo de ir parte por la riqueza que posee. Y yo creo que llevamos como 4 o 5 sermones de la unidad. Hemos hablado, por ejemplo, que la unidad de la iglesia es espiritual, o sea, somos uno porque estamos unidos a Cristo por el Espíritu Santo. Hemos hablado que esta unidad es universal, o si se quiere, invisible. Por un lado es invisible, por un lado somos uno con todos los hermanos que desde Adán hasta el último creyente confiesan a Cristo como Señor y Salvador. Somos uno con ellos. No obstante, hemos insistido que nuestra unidad invisible o nuestra unidad espiritual siempre tendrá una manifestación local, por lo tanto se habla de una unidad invisible y una unidad visible. Y por lo tanto, cada cristiano, aunque es uno con el cuerpo universal de Cristo, manifiesta su unidad con ese cuerpo universal a unirse a su iglesia local, a participar de la vida de su iglesia local. No pensamos que amamos el cuerpo universal de Cristo si no podemos amar al cuerpo local de Cristo. Además, hemos hablado que la única forma en la que podemos guardar la unidad es por caminar en el Espíritu Santo. Y hemos insistido que nuestra unidad es en la verdad, no es a expensas de la verdad, sino en la verdad. ¿En qué verdad? En Jesucristo, hermanos. La unidad de la iglesia está fundamentada en la persona y la obra de Cristo. No solo la persona, porque alguien puede tener buena doctrina respecto a la persona de Cristo, pero también de su obra. La iglesia de Galacia tenía buen entendimiento de quién era Cristo, pero no tenía buen entendimiento de la obra de Cristo. Y por lo tanto, Pablo tiene que intervenir ahí para arreglar ese punto esencial de la unidad de la iglesia. Hemos visto, por último, que nuestra unidad debe ser un reflejo de la unidad que el Padre y Jesucristo poseen.
Y explicamos la semana pasada que esta unidad es la unidad que Cristo posee como mediador. La unidad de mediador que Él tiene con el Padre. Bueno, el día de hoy vamos a ver una cosa más de la unidad. Y aquello que quiero que veamos se encuentra en el versículo 22 y 23. Lean conmigo y vean el énfasis en donde vamos a estar poniendo nuestra atención. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. El Hijo recibió una gloria del Padre. Y esta gloria que el Hijo recibió del Padre nos es dada a nosotros. No directamente por el Padre, porque necesitamos un mediador, pero nos es dada esta gloria por el Hijo. Ahora, esta gloria que nos es dada tiene una consecuencia o una implicación directa en la unidad de la iglesia. Vean conmigo el versículo 22. La gloria que me diste yo les he dado, y les he dado esta gloria para que, a fin de que sean uno. El Hijo recibió una gloria del Padre, y el Hijo dio esta gloria a la iglesia con el propósito de que al tener esta gloria, la iglesia sea una. Y entonces vienen varias preguntas a nuestra mente. ¿Qué gloria dio el Padre al Hijo? ¿De qué gloria está hablando nuestro Señor? ¿Cómo nos es dada esta gloria que el Hijo posee? ¿Y por qué esta gloria afecta la unidad de la iglesia? Afecta en el sentido positivo, ¿sí? O sea, ¿cómo es que la gloria que el Padre dio al Hijo afecta la unidad de la iglesia? Contribuye a la unidad de la iglesia. Bueno, para entender esto tenemos que comenzar entendiendo qué gloria dio el Padre al Hijo. ¿A qué gloria se refiere? Hermanos, este texto es complicado. Hay varias interpretaciones sobre lo que gloria puede significar. Pero en algo la mayoría de los buenos comentaristas están de acuerdo. ¿Y en qué están de acuerdo la mayoría de los comentaristas? En que Jesucristo no está hablando de la gloria que Él posee en virtud de ser Dios de Dios. Jesucristo es verdadero Dios de verdadero Dios. Y por lo tanto tiene una gloria como la del Padre. Porque el Hijo, como ustedes conocen ya, es eternamente engendrado del Padre de la misma esencia. Por lo tanto, se puede decir que el Padre, al dar la misma esencia al Hijo, el Padre y el Hijo comparten la misma gloria. Miren lo que dice Anthony Burgess. Él dice: Cristo como Dios tiene una esencia divina del Padre, porque el Padre comunica la divinidad a su Hijo por generación necesaria, lo que vimos de la generación eterna, ¿recuerdan? De manera que no era opcional para Él el Hijo, como lo era el mundo. En la teología se discutieron varios aspectos sobre la generación eterna. A ver, hermanos, ¿la creación del mundo es una obra de la voluntad de Dios o es una obra necesaria en Dios? Decimos que es una obra de su voluntad. ¿Por qué? Porque el mundo pudo o no pudo haber existido, no era necesario en Dios.
Ahora, una vez que lo decretó era necesario, pero no era necesario en el ser de Dios, ¿correcto? Bueno, la generación eterna nada tiene que ver con la creación, no es una creación. La generación eterna es un acto no de la voluntad como la creación, sino necesaria de la esencia del Padre. Por lo tanto, eternamente el Padre ha dado la gloria al Hijo. Bueno, esa gloria que el Hijo tiene por virtud de ser el eterno Hijo engendrado, no nos es comunicada, no nos es transferida, no nos es dada, porque esa gloria es intransferible. Hermanos, para que Dios nos diese su gloria, la gloria que Él tiene en virtud de ser Dios, tendrían que ocurrir varias cosas que son imposibles. Una, tendría que existir la posibilidad que la criatura se pudiera convertir en Dios, que la criatura pudiese volverse gloriosa como Dios. Otra cosa que es imposible es que la esencia tendría que ser partible o divisible, algo que es imposible en nuestro Señor. Así que tengamos algo en claro de Juan 17, versículo 22. La gloria que el Hijo nos da no es la gloria que Él posee en virtud de ser el eterno Hijo de Dios. Y en eso no tienen duda los comentaristas, ¿sí? Estuve revisando varios comentaristas porque el texto es difícil y, por ejemplo, John Gill difiere de Thomas Manton en varios aspectos. Calvino difiere de Agustín, y hay variedades, ¿sí? Pero todos en esto están de acuerdo. No se refiere a la gloria esencial del Hijo, ¿sí? No se refiere a la gloria esencial del Hijo. Y en otra cosa están de acuerdo. Tampoco se refiere a la gloria que Jesucristo tiene en virtud de ser el mediador, Dios hombre. Jesucristo posee una gloria por ser el mediador que tampoco nos es transferida. Por lo tanto, cualquiera que intenta tomar su oficio de mediador, como lo hace la falsa iglesia, peca y blasfema, porque este oficio es intransferible también. Ok, entonces, ¿a qué se refiere la gloria que el Padre le dio al Hijo? Es una gloria que el Hijo recibió en su ministerio, porque no pudo ser la gloria que ha tenido con el Padre desde la eternidad, ¿verdad? Es una gloria que Jesucristo recibe en su ministerio. Bueno, se cansarían si les doy las entre 7 y 9 interpretaciones sobre lo que puede significar gloria aquí. Y no pienso hacerlo para no confundirlos sobre esto, pero les informo que hay entre 7 y 9 interpretaciones sobre lo que gloria lo que puede significar. Por ejemplo, algunos piensan, como ejemplo doy esto, que se refiere a la gloria de hacer milagros. O sea, el Padre dio al Hijo esta gloria. Y de hecho así se llaman los milagros, parte de la gloria de Dios. Pero esto no puede ser porque solo los apóstoles y algunos otros discípulos recibieron esta gloria, ¿no? Hoy en día el hacer milagros no es algo que se da a los discípulos. No que no existen los milagros, ¿sí? Los milagros existen, hermanos. Yo creo en un Dios soberano que puede hacer grandes milagros. Y no solo me refiero a la salvación, me refiero a sanación, me refiero a cambio de eventos, cuando las cosas van mal para nosotros, que cambian drásticamente. Creo en un Dios poderoso que hace milagros. Pero no es a lo que se refiere.
Algunos creen que se refiere a la vida eterna. La gloria que me diste de ser el mediador y dar vida eterna, ya se las he dado. No estoy diciendo que estas interpretaciones son erróneas, tal cual, pero no es lo que el texto dice, es lo único que estoy diciendo. Porque el Hijo sí nos ha dado la vida eterna, la gloria del Padre, ¿sí? Pero no creo que es la interpretación correcta por una razón. Dice que la gloria que nos ha dado afecta ahora la unidad en la iglesia. Bueno, de las diferentes interpretaciones, y solo he dado dos como ejemplo, la que para mí tiene más sentido, y espero demostrar por qué, es que gloria aquí se refiere al brillo de la santidad de Cristo de la cual gozaba el brillo, la gloria, la santidad, la gracia que gozaba por obra y ministerio del Espíritu Santo. O sea, en pocas palabras, creo que la gloria de la que está hablando aquí es el Santo Espíritu de Dios. Bueno, en primer lugar, hay otra parte en las Escrituras donde al Espíritu Santo se le llama Espíritu de Gloria. Por ejemplo, dice en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Glorioso Espíritu de Dios. Lo que está diciendo el apóstol Pedro tiene mucho sentido, porque el apóstol Pedro dice que la iglesia del nuevo pacto es el templo del Antiguo Testamento. Y hermanos, en el templo del Antiguo Testamento no solo había imágenes de Cristo, había imágenes de Cristo, ¿verdad? A ver, no me refiero a imágenes como su figura, sino imágenes tipológicas. Estaba el sacrificio, estaba la menorá, pero también había imágenes del Espíritu Santo, ¿sí? Y esto es lo que se llama la gloria de la nube. ¿Recuerdan que hay una nube que desciende donde la gloria de Dios se revela? Esto es lo que un comentarista llamado Meredith Kline llama la gloria del Espíritu o el Espíritu glorioso, porque una de las obras del Espíritu Santo es revelar la gloria del Padre y del Hijo. ¿Recuerdan lo que vimos hace tiempo en Juan capítulo 16? Dice que el Espíritu Santo tomaría de Cristo para revelárselos. Hermanos, es el Espíritu glorioso que nos hace entender y comprender la gloria de Dios. El Espíritu Santo desde el principio es aquella persona de la divinidad que brilla, que revela la gloria del Padre y del Hijo a nosotros. De hecho, no conoceríamos al Padre si no es por el Espíritu Santo. Así que, debido a que la obra constante del Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo es ser esta persona que revela la gloria, hace mucho sentido pensar que cuando dice la gloria que me has dado, se refiere a la persona del Espíritu Santo, al ministerio del Espíritu Santo en el Señor Jesucristo, el cual lo ha capacitado y lo ha fortalecido para poder llevar a cabo toda obra de ministerio. Hermanos, nosotros creemos que Jesucristo es verdadero Dios de verdadero Dios y por lo tanto omnipotente, omnipresente, creador, el que tiene poder para hacer milagros. Afirmamos todo eso. No obstante, afirmamos también que el Espíritu Santo es la persona principal en el ministerio de Cristo que le capacita para realizar todas las cosas en su ministerio.
Y aquí no quiero complicarlos mucho, quiero aclarar algo. Cada que nuestro Señor Jesucristo hacía milagros y obras portentosas, lo hacía en virtud, claro, que del poder del Padre, de su propio poder, porque Él es Dios, pero la persona de la Trinidad particular en esas obras era el Espíritu Santo. Se le atribuyen a Él principalmente esos milagros por el Espíritu de Dios. Sacó demonios por el Espíritu de Dios, dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 1, dice Lucas en Hechos capítulo 1, que por el Espíritu de Dios habló palabras a los profetas, y lleno del Espíritu Santo hizo esto e hizo lo otro. De hecho, vean que su ministerio no tiene un comienzo formal, sino hasta que es lleno del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Después de que es bautizado, cuando desciende el Espíritu Santo. Así que afirmamos, hermanos, que el Espíritu Santo es la gloria que el Hijo recibe a fin de poder realizar su santo ministerio. Miren lo que dice Anthony Burgess. Como Dios no podía ser ungido, no podía recibir el Espíritu Santo o ser santificado por una causa externa, pero tomado como hombre, podía entonces, viendo al Mesías como verdadero Dios y verdadero hombre, entonces sí podía y necesitaba recibir la gloria del Espíritu Santo. Y esto es lo que se ha confesado. Si tienen dudas sobre esto, recomiendo que lean el capítulo, no me acuerdo si es el 8 o es el 9, creo que es el 9, de nuestra Confesión de Londres de 1689, y vean el capítulo, creo que es 3 o 4, no me acuerdo exactamente, donde habla específicamente de que el Mesías tuvo que ser ungido por el Espíritu Santo para realizar su ministerio. Pero no me puedo detener más aquí. El punto es este: nuestro Señor Jesucristo recibió una gloria del Padre. Dice, la gloria que me diste como Mesías, como Salvador. Jesucristo, nuestro mediador, recibió del Padre gloria del Espíritu Santo, a fin de poder realizar su ministerio, para que se cumpliese la palabra de Isaías 11, que dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. ¿Ha leído esa profecía, no? En Isaías, donde se habla de la rama, el tallo que saldría de aquel árbol de la simiente de David, y dice que sobre él reposaría el Espíritu de Jehová. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, estando en el templo, leyó esta escritura puesto en pie, diciendo que esta escritura se estaba cumpliendo en él, que el Espíritu de Jehová, porque me ha ungido, dice, para hacer portentos hacia los hombres, citando otro texto en Isaías también. Así que Jesucristo recibió el Espíritu Santo a fin de poder realizar toda su obra, todo su ministerio. Incluso estando en Getsemaní, ¿recuerdan que está orando y por la debilidad un ángel viene a fortalecerlo? Yo creo que era un ángel tal cual, pero el poder que recibe es la gloria del Espíritu Santo. ¿Y no tiene esto mucho sentido con Juan 17 cuando dice, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique? Padre, capacita a tu Hijo, lléname del Espíritu Santo a fin de que pueda concluir la obra. Y se dice en Hebreos que al final de su ministerio entregó su vida por la capacitación del Espíritu Santo. Así que nuestro Señor fue capacitado para la obra del ministerio por la gloria que el Padre le dio. Bueno, es esa gloria que ha dado a la iglesia. Dice, Padre, la gloria que me diste, o sea, la gloria de la gracia, de la santidad, de los portentos, de todo lo que me has dado, yo también les he dado a ellos para que sean uno. Vean esto, hermanos.
Tiene mucho sentido que la gloria se refiere a la persona y obra del Espíritu Santo, porque esta afecta inmediatamente la unidad de la iglesia. Y el apóstol Pablo insiste en que la unidad de la iglesia tiene su fundamento en el Espíritu Santo. Abran sus Biblias en Efesios 4. Efesios 4. Versículo 3. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Hermanos, el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, tiene un ministerio particular dentro de la iglesia. El ministerio particular dentro de la iglesia consiste en reunirla. ¿Sí, hermanos? Porque no se profetizó así también en Ezequiel. ¿Recuerdan cómo se profetizó? Que el Espíritu de Jehová reuniría todos los huesos hasta formarlos. Bueno, hermanos, estás aquí por la obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te atrajo, te cambió el corazón y hoy puedes estar reunido en la Santa Iglesia de Cristo. Pero su trabajo no solo es reunir la iglesia, sino mantenerla unida. Por eso somos exhortados, no a formar la unidad, hermano, ese no es tu trabajo. No estás llamado a formar la unidad, estás llamado a guardar la unidad. Eso es lo que dice el texto. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tu labor no es generar unidad, sino no romper la unidad del Espíritu, no pecar contra el ministerio del Espíritu Santo, no atentar ante su preciosa obra de fortalecer la iglesia siendo uno. Vean esto, hermanos. Tiene mucho sentido que se refiera al Espíritu Santo en Juan 17, porque a través de la Biblia es el Espíritu Santo el encargado de guardar la unidad. Y dice, Padre, yo les he dado esta gloria para que sean uno. O sea, les he dado del Espíritu Santo a fin de que puedan mantenerse como uno. Vean el versículo 4 del mismo texto. Un cuerpo y un espíritu. Un cuerpo y un espíritu. Me gusta el comentario de Martin Lloyd Jones aquí, porque dice, la forma en la que somos un cuerpo es porque hay un espíritu, ¿sí? O sea, la razón por la que somos uno como iglesia es porque hay un espíritu solamente. Y es el mismo espíritu en el cual todos nosotros hemos sido bautizados, hermanos. En el día de nuestra regeneración, siendo bautizados por el Espíritu Santo y ahora perteneciendo todos al mismo cuerpo. Ahora, una razón más para confirmar esto. Vean el versículo 23. Este es mi último argumento y pasamos al sermón, hermanos. Yo en ellos y tú en mí para que sean uno. Esto es un paralelo. Vean el paralelo. Dice, Padre, la gloria que me has dado, yo les he dado para que sean uno. Y después dice, Padre, yo en ellos y tú en mí para que sean uno. Aquí está, hermanos. ¿Cómo está el Padre y el Hijo en nosotros? Recordemos Juan 16. ¿Cómo está el Padre y el Hijo en nosotros? ¿Cómo está? Por el Espíritu Santo. ¿No? ¿Recuerdan lo que decía Juan 16? Dice, y nosotros vendremos a ustedes y moraremos en ustedes por el Espíritu Santo. Y dice que esto resulta en unidad. Es un paralelo. Dice, Padre, yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno. Y Padre, yo en ellos y tú en mí para que ellos sean uno. O sea, la gloria que el Hijo recibió es la gloria del
Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo en Jesucristo, de hecho eso significa Cristo, ¿sí? Cristo significa el ungido, o sea, aquel que ha sido derramado, no con aceite, aquel que ha sido ungido, que se le ha derramado no aceite, sino el Espíritu Santo, no con medida, sino sin medida. Bueno, Cristo, como dice 1 Corintios 15, nos ha dado el Espíritu Santo, por Él lo hemos recibido. Y lo hemos recibido a fin de ser uno. A fin de ser uno. Y este ministerio del Espíritu Santo, hermanos, nos mantiene en unidad. ¿Cómo? ¿Cómo es que el ministerio del Espíritu Santo, la gloria que el Hijo nos dio, nos mantiene en uno? Hermanos, por transformarnos, por santificarnos, por darnos las gracias necesarias para poder ser un cuerpo, por guiarnos, por exhortarnos. Es el ministerio del Espíritu Santo que mantiene a la iglesia como una. Comencemos por la santificación. Comencemos por entender que es el Espíritu Santo quien nos santifica, quien nos transforma, y esto afecta la unidad. Por ejemplo, abran sus Biblias brevemente en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 10 y 11. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu de Cristo nos ha sido dado, es su gloria la que nos ha sido dada. Y por su ministerio, nosotros somos santificados, somos vivificados y somos muertos al pecado. De esta forma, Dios va transformando la iglesia local en una iglesia santa y pura a fin de guardar la unidad, a fin de guardarnos como uno, hermanos. El Espíritu Santo va haciendo un cuerpo santo por la palabra de Dios que es predicada. Así que la gloria que el Hijo recibió, nosotros recibimos para ser uno en la iglesia local. Hermanos, ¿cuánto necesitamos este ministerio del Espíritu Santo de ser santificados? Porque el gran problema de la iglesia es el pecado que aún mora en nosotros. No es, hermanos, la envidia, los celos, los pleitos, los malos pensamientos de unos contra otros lo que afecta la unidad de la iglesia. No es malas sospechas, no es exceso de alta estima lo que daña a nuestra iglesia en diversas formas y en diversas maneras, hermanos. Pero es el Espíritu Santo, la misma gloria que el Hijo recibió, la que nosotros recibimos, hermanos, gloria que nos va transformando a la imagen del Hijo. Gloria que nos va transformando a la imagen del Hijo.
nuestra gran necesidad fuera de la iglesia, en nuestro hogar, en el trabajo, nuestra gran necesidad es ser más como Cristo. Pero dentro de la iglesia también, hermanos, es nuestra más grande necesidad. Hermanos, ¿cómo ser uno? Aparte de la transformación por el Espíritu Santo de nuestro corazón a la imagen de Cristo. Hermano, ¿cómo servir a tus hermanos con humildad? ¿Cómo hacer incluso el lavamiento de los pies a tus hermanos cuando no estamos conformados a la imagen de Cristo? ¿Cómo soportar el agravio si no estamos siendo conformados a la imagen de Cristo? ¿Cómo servir y estar poniendo el mismo hombro con tu hermano si no estás siendo conformado a la imagen de Cristo? Nuestra gran necesidad, hermano, es la imagen de Cristo en nosotros. Y esa solo se nos da por medio de que el Hijo nos dé su gloria. Abran sus Biblias en un texto más. 2 Corintios, capítulo 3. Segunda Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice el texto: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Noten esto. Vean los conceptos semejantes. Está nuestro Señor Jesucristo en el texto. Está gloria, ¿sí? Somos transformados de gloria en gloria. ¿Por quién? Por el Espíritu del Señor. El Hijo nos ha dado el Espíritu a fin de que la iglesia, a fin de que el cristiano pueda seguir siendo transformado de gloria en gloria. A fin de que podamos, hermanos, tener la imagen de Cristo en nosotros. Miren lo que dice Lloyd Jones aquí. Lo que nos divide son nuestras personalidades naturales. Son pecaminosas y dividen, se imponen y siempre hay un elemento de egoísmo o egocentrismo. E inevitablemente hay un choque de personalidades. Cuando te conviertes en cristiano, no pierdes tu personalidad en el sentido fundamental, o sea, sigues siendo tú, pero ya no eres gobernado por tu personalidad. Tu personalidad es gobernada por el Espíritu Santo y así, a través de tu personalidad, las diversas gracias, el fruto del Espíritu Santo comienza a mostrarse, te comienza a transformar. Hermanos, nuestra gran necesidad es ser como Cristo y nuestro gran problema es que todavía batallamos con el viejo hombre en la iglesia. Hermano, no es tu problema en el corazón con cierto hermano, o tu molestia, tu alejamiento, tu enfriamiento con la iglesia, tu apatía, tu forma de vivir que rechaza la comunidad. No es, hermano, porque hay demasiado egoísmo, hay demasiado de ti en eso. Pero ¿cómo serías si fuera como Cristo? Ayer leíamos por la noche que cuando viene la madre de Jesús y dice, y manda a llamarlo, oye, te hablan, dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Hermano, ¿cómo puedes ser más uno con tu iglesia? ¿Cómo puedes ser, amar más a tu iglesia, servir más a tu iglesia? Solo por ser transformado a la imagen del Señor Jesucristo. Esa es tu gran necesidad. Es mi gran necesidad. Tener esa imagen de Cristo que puede soportar el agravio, que no se ofende de cualquier cosa, que ve a la iglesia como su más grande familia en la tierra, que quiere servir junto con el cuerpo local. Hermano, este texto nos llama a ser llenos del Espíritu Santo, por lo tanto. Este texto cuando dice, la gloria que me diste les es dado, es una exhortación a la iglesia para
vivir, para buscar la llenura del Espíritu Santo, nuestra más grande necesidad. De hecho, lo he mencionado en otra ocasión, pero tiene que ser repetido. Gálatas capítulo 5, en donde habla del fruto del Espíritu, lo habla en el contexto de la iglesia local. El fruto de el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, es necesario. A ver, para soportar al esposo. ¿Qué pasó, hermanas? ¿Por qué las vi tan contentas con ese comentario? Hermanos, para soportar a los hijos, no vamos a vengarnos, hermanos. Para soportar a los hijos, sí, para tener un ministerio fructífero en el hogar, una armonía, claro, lo necesitamos. Pero hermanos, ¿cuánto necesitamos del Espíritu Santo para vivir en armonía en la iglesia? Para vivir con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con mansedumbre, con templanza. ¿Cuánto necesitamos del Espíritu Santo para llevar las cargas unos con otros? Para dolernos los unos con los otros. Hermanos, la gloria que el Hijo recibió nos es dada y nosotros somos entonces transformados a la imagen de Cristo. El Espíritu Santo no nos es dado aparte como Espíritu de Cristo, ¿sí? Nos es dado una vez que Él lo recibió, nos es dado a nosotros. Y por eso, hermanos, la iglesia puede tener una gran unidad. Hermanos, una unidad seria y verdadera, no solo una unidad de palabra y formal, no solo reunirnos a la misma hora puntual, no, una unidad en verdad, una unidad de amor, una unidad que nace del corazón. Una unidad que incluso cuando soy ofendido, mi vínculo está tan fuerte que voy a guardar la unidad. Además, el Espíritu Santo nos ayuda a ser uno, no solo al transformarnos a la imagen de Cristo, sino al dotarnos de los dones necesarios para poder ser uno. Dotarnos con los dones necesarios como iglesia para poder ser uno. Hermanos, en una iglesia no todo puede ser cabeza y no todo puede ser mano. En una iglesia debe haber un orden. Y Dios, Espíritu Santo, dice en 1 Corintios 12, que reparte dones. Que reparte dones en la iglesia a fin de que la iglesia pueda trabajar como un cuerpo. Por eso la iglesia que no tiene un pastor debe orar al Señor por uno, porque es su voluntad proveer uno. La iglesia que no tiene una pluralidad debe orar por una pluralidad, porque es la voluntad de Cristo tener una pluralidad. Pero hermanos, ¿cómo te aplica esto a ti? Bueno, te aplica de la siguiente manera. Si eres parte de un cuerpo, perteneces a él porque hay una función. Hay una función para ti en el cuerpo. Hermano, ¿estás usando las gracias que Dios te ha dado para el ministerio y el servicio a la iglesia? Quizás no tienes los mismos dones que otros. Eso es normal. ¿Qué problema sería que todos tuviésemos los mismos dones? ¿No? Un gran problema. Pero el Espíritu reparte diferente. Algunos les da palabra, algunos les da un corazón para dar, algunos les da un fuego para salir a las calles, algunos para servir con las manos. Hermano, ¿estás guardando la unidad del Espíritu cuando pones las gracias del Espíritu que Él te dio al servicio de tu iglesia local? ¿O vienes solamente a ser servido? Porque si vienes solamente a ser servido, hay un gran problema en que no estás guardando la unidad del Espíritu, porque no estás poniendo tus dones al servicio de otros. Hermano, debes ser servido, sí. Somos servidos,
somos servidos, todos nosotros somos servidos aquí. Pero hermano, también eres llamado a servir. También eres llamado a ponerte la toalla y lavar los pies de los demás. Hermano, ¿estás guardando la unidad del Espíritu cuando pones tus dones al servicio de tu iglesia local? Déjenme acabar con estos 2 puntos, a fin de traer un poco de consolación ahora que hemos visto esto. 1, hermano, no estás llamado a generar unidad en la iglesia, sino a guardarla. Esto es algo importante, hermano. Hermano, nuestro corazón todavía lucha con malos sentimientos, todavía lucha con malos pensamientos. Todavía, hermanos, va a haber rencillas entre nosotros, va a haber dificultades, pero aquí está el punto de consolación. El Espíritu Santo ya fue dado por Cristo para que puedas guardar la unidad de la iglesia. Cuando hablamos de estas cosas y un hermano despierta el entendimiento de que quizá tiene algo con su hermano y está luchando con eso y está batallando con eso, y se agrava sobre él el pensamiento, aparte de tener esa lucha, se agrava el pensamiento de decir, y estoy afectando la unidad de la iglesia. Bueno, déjame traerte consolación y dirección con esto. Hermano, el Espíritu Santo ya fue dado por Cristo. Ya fue dado por Cristo para que la unidad sea guardada y perfeccionada entre nosotros. ¿Tienes algo en tu corazón que afecta la unidad? Busca de la llenura del Espíritu Santo, y esa llenura del Espíritu Santo te va a ayudar a mantener la unidad y vencer esas cosas con las que ahora luchas con tal de guardar la iglesia. ¿Con qué estás luchando, hermanos, que afecta la unidad? ¿Qué cosas estás haciendo, estás pensando, estás sintiendo que afectan la unidad de tu iglesia local? Bueno, busca del Santo Espíritu de Dios para que al ser lleno puedas guardar la unidad. Hermanos, si estás lleno del Espíritu Santo, no podrás sino guardar la unidad. ¿Sí? Si estás lleno, porque el Espíritu Santo es el vínculo de amor. Es el vínculo de amor, dice que se ha derramado en nuestros corazones y que ahora el amor de Dios fluye en nosotros. Hermano, déjame dar no solo consolación y animarte al decir que puedes encontrar esto, sino dirección en este sentido. Llénate del Espíritu Santo. ¿Cómo? Por medio de la meditación de la palabra, la oración, la memorización. Llénate. Donde está el Espíritu Santo, busca esa nube donde está el Espíritu y ponte abajo para que caiga agua sobre ti, para que llueva sobre ti de ese Espíritu y puedas ser limpiado y puedas guardar la unidad. Hermano, esto es algo que ya nos ha sido dado. Solo tenemos que someter nuestra carne y vivir a la luz de la llenura del Espíritu. Pero esto es algo que Cristo ya logró, hermanos. La unidad de la iglesia es algo que Cristo ya conquistó, ya logró para nosotros. No es algo que ha puesto en nuestras manos, diciendo, por favor, hagan unidad de la iglesia. No, nos está diciendo, yo ya les di la gloria del Espíritu Santo. Guarden esta unidad. Sean llenos del Espíritu Santo. Hermanos, no se equivoca el apóstol Pablo cuando al hablar a los corintios y ver que tenían un problema en el corazón porque se habían comprometido con mandar una ofrenda a los pobres, pero no lo habían hecho. Más bien parece que su corazón se había cerrado. Y hermano, ¿no es verdad que a veces se cierra así el corazón? No solo hablando de lo económico, no solo hablando de tu ofrenda a Dios, que a veces se cierra el puño, sino hablando en lo general. Cuando nuestro corazón está cerrado, está afrentado contra alguien, hay molestias, hay asperezas entre unos con otros,
Hay ese sentir de no te saludo porque estoy molesto. Y el apóstol Pablo, cuando está tratando esta dureza del corazón de los corintios, primero los exhorta y dice, a ver, les llamo a que cumplan sus votos. Pero después comenta lo siguiente. Dice, pero entréguense primero al Señor. Entréguense primero al Señor. Y entonces podrán participar de la unidad de la iglesia. Entonces podrán participar de esta ofrenda. Hermanos, la forma de guardar la unidad no es trabajando en algún sistema, no es trabajando en algunas actividades que nos hagan más unidos, ¿sí? Como tienen que hacer las empresas, ¿no es cierto? Irse a un retiro para guardar la unidad en el equipo. No, hermanos, la forma de guardar la unidad entre nosotros es que cada uno de nosotros se entregue a Cristo, que cada uno de nosotros busque la llenura del Espíritu, que cada uno de nosotros esté en la constante meditación de la palabra, en la oración, en la lectura, en la memorización, en la participación de las ordenanzas, en la exposición de la palabra. Y entonces, hermanos, seremos llenos y seremos uno. Esta es la forma de guardar la unidad. Hermano, espero que te traiga consuelo y dirección si estás luchando con algo en tu corazón. Consuelo al no poner una carga demasiado pesada como para aplastarte, al decirte que la unidad ya está lograda en Cristo, y dirección al decirte cómo es que puedes vencer esto que hay en tu corazón, cómo es que puedes luchar contra eso, porque hermanos, el Espíritu Santo ya nos ha sido dado y Él mantiene la unidad de esta iglesia. Es un vínculo, hermanos, que no se quebranta. Guardemos la unidad. Y con esto termino. Temamos quebrantar la unidad de la iglesia local. Oh, hermanos, nuestro corazón es malvado. Nuestro corazón es malvado, hermanos. Si no, lean el apóstol Pablo en Romanos 7. Cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, ¿no es verdad que por más que queramos guardar la unidad, muchas veces nuestro corazón no lo hace? Muchas veces el guarda de nuestra boca llega un poco tarde y ya soltamos el veneno. ¿No es verdad que queremos no ser hipersensibles? Como se dice aquí, jarritos de Tonalá o Tlaquepaque. Bueno, los dos son frágiles. Pero hermanos, que muchas veces en realidad no podemos hacer. Que decimos, sí Señor, yo seré humilde, y el primero que nos trata un poquito mal, ya nos hace sentirnos demasiado mal y estamos muy orgullosos. ¿No es cierto que vemos que hemos identificado dones, pero a la hora de quererlos poner por obra empiezan las excusas, empieza la flojera? Hermano, nuestro corazón es malvado, pero temamos, hermanos, no estar guardando la unidad de la iglesia. Porque el que no guarda la unidad de la iglesia no atenta contra hombre, no atenta contra carne y sangre, hermanos, sino atenta y obra en contra del ministerio del Espíritu Santo. Porque es la obra del Espíritu Santo guardar la unidad de la iglesia, es su misión. Así como la misión del Hijo era redimirnos, así es la misión del Espíritu, guardar la unidad. Hermanos, cada que no guardamos la unidad, cada que estamos dividiéndonos de los hermanos, dividiéndonos en corazón, dividiéndonos en palabra, dividiéndonos en personas, separándonos de la iglesia, atentamos contra la obra y ministerio del Santo Espíritu. Temamos, hermanos. Hermanos, debe haber temor en nuestros corazones por guardar la unidad de la iglesia.
Ya hemos sido dirigidos de cómo podemos guardarla. Sé lleno del Espíritu. Si estás lleno del Espíritu, incluso cuando alguien te humille, podrá resistir. ¿No era así nuestro Señor? ¿No era así nuestro Señor? Le daban una bofetada y podía poner la otra. Podía caminar una milla más. Podría ser manso y humilde. Podría ser pacificador. Ya se nos ha dicho cómo, hermanos. Ahora temamos y actuemos a fin de guardar la unidad. No guardas la unidad por ser pasivo, ¿sí? No guardas la unidad por decir, bueno, yo no me meto con nadie. Eso no es guardar la unidad, eso es romperla. Guardar la unidad es estar activamente en la vida, el cuerpo, el ministerio de la iglesia. Hermanos, somos llamados a vivir aquí. Hermanos, que esto nos dirija y nos instruya y nos meta temor en que somos llamados a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Que si hay alguien que tiene algo contra su hermano, se ponga de acuerdo con él. Incluso si no es el ofendido, no está grandemente, pero si depende de ti estar en paz con otro, hazlo, hermano. En cuanto dependa estar en paz, y tenemos una parte para poder generar unidad, búscala, hermano. Eso es estar activamente involucrado en el ministerio del Espíritu Santo, de guardar la unidad. Hermanos, que esta iglesia sea guardada, porque una iglesia unida será un gran testimonio. No me quiero adelantar al sermón de las 11, pero déjenme anticipar esto. Una iglesia unida será un testimonio, en primer lugar, hermano, es de beneficio para ti. Qué horror estar en una familia dividida, ¿no es cierto? ¿A poco creemos que la esposa, el esposo y los hijos disfrutan eso? Absolutamente no. Hermanos, una iglesia unida nos conviene a nosotros. Es para nuestro beneficio, es para nuestro deleite. Pero vean esto. Dice el Señor Jesucristo en este mismo texto que la gloria que les ha dado va a hacer que ellos guarden la unidad de la iglesia para que el mundo conozca que tú me enviaste. Hermano, tus hijos ven tal amor por la iglesia local que están por seguros que el amor de Dios mora en ti. Tus hijos ven la entrega que pueden decir, aunque quizá no sean conversos, pero puede decir, mi padre, mi madre, mi hermano, mi abuelo, mi abuela, tiene algo, y es que el amor de Dios mora en su corazón por su iglesia. Hermano, ¿estás convirtiendo a tu familia por el testimonio que das a tu iglesia local? ¿En tu iglesia local? O más bien, quizá tristemente lo único que escucha de ti es cosas amargas, quizá, espero que no, pero cosas amargas en contra de la iglesia. Quejas, no me hacen esto, no me hacen lo otro. ¿Qué crees que estás haciendo con tu hijo, con tu familia, con tu esposo, tu esposa? Estás destruyendo lo que debe pasar. Si tienes algo que arreglar, arréglalo en la iglesia. Pero guarda la unidad de tal manera que el mundo se pueda convertir. Y los primeros deberían ser nuestra casa, hermanos. Porque ¿cómo va a decir la gente de afuera, mirad cómo se aman, si los de adentro de nuestra casa ni siquiera lo pueden decir? Mirad cómo se aman. Mirad cómo se cuidan. ¿Eres tú de este núcleo y esta unidad de la iglesia que se ama, que se procura, que se cuidan unos a otros, que se sirven unos a otros, que ponen el hombro unos con otros? Hermano, es que esto es el cristianismo verdadero. No te dejes guiar por las malas dichos de allá afuera. La mala cultura cristiana de allá afuera, que el cristianismo es ir el domingo a la iglesia y ya. No, hermano, el cristianismo es vivir en una preciosa comunidad.
Es vivir en el amor unos con otros, en procurarnos unos a otros. Hermanos, va a haber problemas entre nosotros, ¿sí? Porque les digo algo, son pecadores. Y yo también. Pero somos pecadores, hermanos. Pero hermano, así es como vas a ser moldeado. A ver, tenemos unos minutos más. Basilio de Cesarea, un padre de la iglesia, tenía un problema en su tiempo con los monjes, porque saben que Constantino aparece y entonces la iglesia se empieza a corromper un poco. Y entonces algunos empiezan a decir, no, ya no me gusta que la iglesia sea como, se está haciendo medio mundana, me voy a ser monje. Y bueno, lo que hicieron es que se empezaron a aislar a los alrededores y empezaban a vivir solos y no se acercaban a la iglesia, ¿sí? Y ahí vivían solitos. Bueno, a Basilio le encantaba la idea de ser monje, le encantaba la idea de vivir en celibato, le encantaba la idea de vivir todo su tiempo para el Señor en la meditación y demás. Pero, él decía, pero la iglesia no es algo dispensable, ¿sí? O sea, es algo indispensable. O sea, la iglesia no puede estar o no estar en tu vida, no, la iglesia debe estar. Entonces, ayudó a la vida monástica temprana de una forma sin igual. Él dijo, a ver, monjes, ¿por qué quieren vivir solos? ¿Con quién van a ver si son humildes o no si viven solos? Al contrario, van a ser unos orgullosos. ¿Cómo van a poder demostrar el amor unos con otros? Más que viviendo. ¿Cómo van a poder aplicar las palabras del Señor que cuando uno te ofende, lo perdones? ¿Cómo, hermano? Hermano, es que es dentro de la comunidad de la iglesia que somos transformados. Van a pasar esas rencillas, van a pasar esos problemas, pero es para que nos enseñemos a humillar, para que enseñemos a recibir la cachetada, para que nos enseñemos, hermanos, a servir unos a otros, incluso cuando nos ha hecho daño otro, quizá servirlo y amarlo y perdonarlo. Hermano, ¿cómo vamos a vivir el fruto del Espíritu Santo aparte de la iglesia local? Viviendo en monasticismo no se va a lograr. Viviendo lejos de la iglesia no lo vas a hacer. Necesitas la comunidad para ser transformado. ¿No dice eso Efesios capítulo 4? Que cada uno, al ser todos un cuerpo, se va conformando y se va ayudando por las coyunturas hasta que todos vamos creciendo a la imagen de Cristo. Hermano, necesitamos de esto. Hermano, ¿estás unido a tu iglesia local? ¿O estás quebrantando la unidad del Espíritu? ¿Eres tú uno que participa de la vida de esta iglesia? Hermano, ¿estás en la vida de la iglesia? Hermano, si no estás en la vida de la iglesia, por favor no recibas estas palabras ligeramente. No recibas estas palabras ligeramente. Hermano, arrepiéntete si no estás en la vida de la iglesia. Si no estás en la unidad de la iglesia, si puedes estar y no estás. Hay hermanas que están enfermas, hermanos que han estado enfermos que no pueden estar. Bueno, tenemos que ir a ellos, ¿sí? Pero tú que estás capaz de hacerlo, estás lejos de la vida. Hermano, si estás lejos, si no participas de la iglesia, hermano, arrepiéntete porque estás atentando en contra del ministerio del Espíritu Santo. Y no te sorprendas por qué tus hijos después no quieren venir a la iglesia. ¿Cómo van a amar lo que tú no amas? ¿Cómo van a servir lo que tú no sirves? ¿Cómo se van a doler con los que tú no te dueles? Hermano, temamos que esto sirva como una solemne advertencia, que si no estamos en la unidad del Espíritu, estamos en contra de. No hay aquí alguien pasivo. El pasivo es en contra. Y si no estás en la unidad del Espíritu, no vengas a recibir la cena. Si estás luchando, si entiendes que te falta guardar la unidad, pero deseas y estás buscando y estás batallando y estás buscando de su bendición, ven, hermano, ven, necesitamos gracia de Dios.
Necesitamos ser llenos, y hoy somos llenos del Espíritu Santo por medio del pan y del vino. Porque por medio de esta ordenanza somos fortalecidos en el Espíritu, en el hombre interior. Déjame darte una palabra de evangelio para ti que no estás en Cristo. ¿Sabes qué significa esta cena para nosotros? Esta cena significa que todos nosotros aquí, todos los que venimos a participar del pan y del vino, tenemos un solo Salvador. Es que la Biblia testifica que no hay muchos, sino uno. Y nosotros, al estar aquí reunidos y tomar del pan y del vino, decimos que para nosotros Cristo es nuestro Salvador. Somos uno porque tenemos un Salvador. Somos uno porque nuestro Salvador nos ha hecho hijos del Padre. Tenemos un Padre, un Salvador, un Cristo, una cruz. Y tenemos además un Santo Espíritu por el cual somos transformados. Y tú no podrás ser hijo del Padre. Tú no podrás participar del amor del Padre, sino por el único mediador. Así que cuando ves que partimos el pan y bebemos del vino, la razón por la que lo hacemos es que simbolizamos que Cristo es nuestro Salvador, en quien dependemos, en quien está nuestra esperanza, porque no tenemos otro Salvador. Iglesia, cada ordenanza nos testifica de la unidad. Hermano, si vienes y tomas del pan y del vino, pero no estás guardando la unidad, ¿cómo estás tomando el pan y el vino? Ten cuidado, hermano. No vaya a ser que por no discernir el cuerpo del Espíritu, el cuerpo de Cristo, dice el apóstol Pablo que por no hacer eso algunos estaban enfermos y otros dormían. Quiero poner temor en aquellos que no están guardando la unidad. Y es un temor para arrepentimiento. Es lo que deseo. Por otro lado, hermano, todos luchamos y todos estamos batallando. Pero si tú eres uno de los que está batallando pero estás en la batalla. El problema, lo que me preocupa es que hay algunos que ni siquiera están en la batalla, ¿sí? Eso es lo que me preocupa. Que hay algunos que pueden estar escuchando esto y decir, yo estoy bien como estoy, no voy a hacer nada, así estoy bien, no me juzguen, no me digan, no me hagan. Esos son los que me preocupan. Pero si tú estás batallando y estás luchando y está en tu corazón y quieres hacer, ven y toma la cena, porque es para fortalecerte a ti, hermano. Es para que vengas y goces del Espíritu Santo y seamos llenos de Él. Que el Señor nos dirija en esto.